Delirios de clonación. Fue un programa de alto secreto concebido en los niveles superiores de la Alemania nazi. El objetivo, engendrar superhombres científicamente. Himmler consideraba a las SS como la vanguardia de la raza suprema. Por lo tanto, quería que tuvieran el máximo número de hijos posibles. Pero después de la guerra, estos niños perfectos tendrían que enfrentarse a su pasado. Los 4 primeros años de mi vida estuve relacionada con las SS. Steinhering, Alemania. A primera vista es un idílico pueblo bávaro no muy lejos de Múnich. Pero para muchos esconde la llave de un pasado terrible. Sabía que había nacido en Steinhering, que era mi lugar de nacimiento, pero no sabía qué era Steinhering. Con el deseo de permanecer en el anonimato, esta mujer nos pidió que la llamáramos Irene. Una visita casual al ayuntamiento de Steinhering cambió su vida. Me enseñaron el libro donde estaba escrito que nací aquí. Y ahí estaba la palabra, Lebensborn. Entonces sufrí un shock, creo. Dije, ¿qué? ¿Lebensborn yo? Lebensborn. En alemán significa fuente u origen de la vida. Pero para estas mujeres y para otros se esconde un significado mucho más oscuro. Lebensborn es el nombre de un programa clandestino de los nazis cuya misión era almacenar los hijos presuntamente puros de la raza suprema. Era la creación de Heinrich Himmler, jefe de las SS, guardaespaldas y policías de élite de Hitler. El proyecto Lebensborn fue diseñado con el objetivo ideológico de garantizar que toda la sangre potencialmente alemana fuera preservada para el futuro de la raza. Evidentemente, la idea era que los niños nacidos en el programa Lebensborn se convirtieran luego en buenos alemanes sanos y productivos, y en muchos casos, en miembros de las SS. Para los nazis, buenos alemanes solo significaba una cosa: arios. La imagen del perfecto ario, o alemán, o teutón, era alguien alto, rubio y con ojos azules, tal vez basada en los pueblos escandinavos. Cualquiera que mirara a Hitler en esa época podía comprobar que no cumplía los requisitos de un ario. Obviamente no tenía el pelo rubio, no era ningún portento físico y era bajo. Según la mitología, la raza aria estaba basada en varios grupos diferentes, el más superior de los cuales era la versión nórdica de la raza, pero había otros supuestos grupos raciales. Los nórdicos, mediterráneos y alpinos se mezclaron entre sí con el paso del tiempo, y así explicaban los alemanes que una buena cantidad de ellos tuviera el pelo oscuro e incluso los ojos oscuros, y fueran menudos de estatura. El objetivo de los nazis era eliminar estas subrazas inferiores y alcanzar una raza nórdica pura. Para fomentar este ideal ario, los nazis usaron los principios de una popular pseudociencia llamada eugenesia, que arraigó primero en Inglaterra y Estados Unidos. La eugenesia no era del todo una ciencia, aunque tenía base científica. Básicamente, era un concepto, un intento de mejorar en cierto modo la genética humana. El marco científico básico que permitiera llevar eso a la práctica no existía. Los defensores de la eugenesia creen que se debe fomentar que aquellas personas con genes supuestamente buenos, los inteligentes, sanos y rectos moralmente, tengan familias numerosas.
Aquellos con genes supuestamente malos, los débiles mentales, los disminuidos y los delincuentes deben ser esterilizados o se debe impedir que transmitan sus rasgos de personalidad. Los primeros en llevar a cabo un programa así fueron los americanos. La esterilización eugenésica se realizó por primera vez en Estados Unidos. En Indiana se aprobó una ley en 1907 que permitía la esterilización de personas supuestamente incapacitadas mentalmente, décadas antes de que se intentara algo parecido en Alemania. De hecho, en 1936, 35 estados norteamericanos ya habían adoptado leyes similares. Lo que hicieron los nazis fue añadir su sello personal. La eugenesia pasó de pretender la conservación de la raza humana a la conservación de la raza alemana y a la purificación de la raza alemana. También rechazaron el nombre de eugenesia porque no era una palabra alemana y lo llamaron rasenhigiene o higiene de raza. Para garantizar la pureza racial del pueblo alemán, los nazis empezaron a aprobar nuevas leyes en cuanto llegaron al poder. La primera ley racial eugenésica, aprobada por el nuevo régimen en verano de 1933, fue la ley de esterilización obligatoria. Hasta cierto punto se basaba en los precedentes de Estados Unidos, pero ejecutada e impuesta con la meticulosidad teutona y con la autoridad de un Estado todopoderoso. Esta ley persigue frenar la reproducción de aquellos cuyas vidas el régimen considera inútiles, los enfermos mentales y los disminuidos de nacimiento. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se calcula que 320.000 alemanes han sido esterilizados, 1 de cada 200. Para intentar hacer realidad sus ideales racistas, los nazis se ayudan de una enorme campaña de propaganda y empiezan por las escuelas. Sacaban delante de la clase a un niño que fuera rubio, con ojos azules y con la piel blanca, y le medían la longitud del lóbulo de la oreja, su capacidad craneal, el color de sus ojos. Luego sacaban a otro alumno que no tuviera las mismas características y, de hecho, en algunos casos, que pareciera judío, y lo colocaban junto al otro alumno para que los demás dijeran al maestro cuáles eran las diferencias y por qué uno era mejor que el otro. Los alemanes fueron bombardeados con propaganda en carteles, revistas y películas. Por todas partes el ario aparece como física y moralmente superior, y donde esa superioridad resulta más evidente es en las SS de Heinrich Himmler. Para pertenecer a las SS, tenías que demostrar que tu linaje ario se remontaba a 1800. Y si querías ser oficial, hasta 1750. Y demostrar que, por ejemplo, no tenías sangre judía en tu árbol genealógico, o que no tenías casos de discapacidad ni de ningún otro tipo de enfermedad congénita en tu historia familiar reciente. Los candidatos a las SS eran objeto de rigurosos exámenes físicos y eran evaluados por expertos raciales nazis. Se creían una élite de hombres puros germánicos, la guardia pretoriana, por así decirlo, del régimen. Himmler cree que el futuro del pueblo alemán está en manos de las SS. Hace todo cuanto está a su alcance para garantizar que transmitan su sangre aria sana. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, todos los hombres de las SS necesitan permiso para casarse, que solo consiguen si la futura esposa supera los exámenes físicos y las comprobaciones sobre la pureza racial de sus ancestros. Himmler consideraba a las SS como la vanguardia de la raza suprema. Por lo tanto, quería que tuvieran el máximo número de hijos posibles. Desde el punto de vista racista de los nazis, estos eran los mejores alemanes, los más sanos y los más puros racialmente. Esperaba de cualquier matrimonio de las SS un mínimo de 4 hijos. Y esos 4 hijos debían ser racialmente válidos, sanos y vigorosos. Para conseguirlo, insistía en que se examinara minuciosamente a cualquier mujer antes de que él o cualquier oficial superior concediera el permiso de boda. En la práctica, el estado civil no es esencial para Himmler. Lo más importante es que ambos padres sean racialmente aceptables y capaces de producir hijos sanos. Pero surge un problema. ¿Cómo garantizar que todos esos hijos ilegítimos racialmente puros tengan la educación adecuada? La respuesta es Lebensborn. La fundación tenía una misión: